diabetes con una cucharadita de azúcar. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Diabetes con una cucharadita de azúcar. Hoy tenemos un tema muy interesante, prevención en diabetes. Tradicionalmente pensamos que la diabetes es una enfermedad que si me tocó vivir con ella, pues me tocó, es un designio, y si me va a dar es irreversible. Por eso el tema de prevención es tan interesante, y para hablar de esto nos acompaña la doctora Carolina Jaramillo, endocrinóloga pediatra del Grupo de Educación en Diabetes del Hospital Pablo Tobón Uribe. Caro, bienvenida y cuéntanos qué hace una pediatra hablando de prevención. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos hablar hoy entonces un poquito de estos pacientes pediátricos. Yo inicié en el grupo de educación en diabetes hace 12 años que trabajo en el hospital y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la prevención en la diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es la más frecuente que se da en pediatría y hay varios estudios y cosas interesantes que queremos contarles hoy. Perfecto. Entonces empecemos por el derecho. Y es, ¿qué tan frecuente es la diabetes en los niños? Porque tradicionalmente la gente piensa diabetes y se imagina al tío ya añoso, a la abuelita, al adulto de la casa y normalmente no pensamos en un niño con diabetes. ¿Qué tan frecuente? ¿Cuál es el panorama de la diabetes en los niños? Bueno, entonces, cuando hablamos de diabetes siempre pensamos en este tipo de diabetes, en la diabetes tipo 1, que es la que típicamente conocemos, que el niño se tiene que aplicar siempre insulina y pues para el resto de su vida va a ser así. En Colombia no es tan frecuente como en otros países. Afortunadamente todavía somos un país, como decimos, de baja prevalencia, pero hay muchos otros países, México, Estados Unidos y los países del norte de Europa, en los cuales la diabetes en general es un problema de salud pública. De todas formas, no sabemos muy bien por qué en los últimos años se ha venido aumentando muchísimo la frecuencia de diabetes en pediatría y cada vez estamos viendo niños más pequeños que ya tienen este diagnóstico de diabetes tipo 1. Es la más frecuente. La diabetes tipo 2 en nuestro medio no es tan frecuente, es la que asociamos, pues evidentemente hay factores genéticos, hay factores que no se pueden modificar como la raza, por ejemplo el ser hispano, ya nos ponen un factor de riesgo para ser diabético tipo 2, pero es la que típicamente asociamos con sobrepeso y obesidad. Y este tipo de diabetes en pediatría aquí en Colombia pues no es tan frecuente tampoco como por ejemplo en Estados Unidos y en México. Bueno, y nos has estado contando mientras hablas de que hay un tipo 1, un tipo 2. Yo, por ejemplo, en consulta los pacientes me preguntan, doctor, ¿yo qué tipo de diabetes tengo? ¿Cómo es eso de los numeritos? ¿Hay una con insulina, otra sin insulina? ¿Cómo es eso de los números en la diabetes? Bueno, entonces la diabetes tipo 1 se caracteriza porque de todas formas hay un componente genético importante, ¿cierto? Digamos que tú naces con unos genes que te predisponen a presentar en algún momento de tu vida esa diabetes. Resulta que a lo largo del camino, a lo largo de la vida, y por situaciones que tampoco están 100% dilucidadas, tu cuerpo empieza a reaccionar contra unas células propias, que son las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la producción de unos anticuerpos, unas proteínas que empiezan a destruir de manera progresiva estas células del páncreas. Nosotros en el laboratorio podemos detectar este proceso por medio de la medición de estos autoanticuerpos. Resulta que cuando va pasando el tiempo, estas células beta ya están casi completamente destruidas y entonces el paciente es incapaz de producir la hormona que se llama la insulina, que es la encargada de mantener tus niveles de azúcar en sangre. Y es en este momento entonces en el que vamos a empezar a ver unos síntomas y unos signos que siempre les preguntamos a las mamás. Por ejemplo, el aumento en la frecuencia de la orina. Es un niño que todo el día se la va a pasar tomando agua. Es un niño que si previamente controlaba esfínteres, o sea, ya él se acostaba a dormir y no se hacía chichi por la noche, pues vuelve y nos empieza a pasar esto, el niño se está orinando en la cama, se está despertando con muchísima sed, empiezan a perder peso. Entonces esta es la tipo 1, unos factores genéticos, un componente autoinmune que hace que tu propio cuerpo destruya tus células beta del páncreas y finalmente pues la fase clínica. Y la tipo 2, como lo decíamos previamente, aunque hay factores genéticos importantes, pues sí es mucho más asociada como a los estilos de vida, al sobrepeso y a la obesidad. Yo me imagino que a ustedes en consulta les pasa algo parecido a lo que me pasa a mí, y es que como humanos siempre tratamos de encontrar la razón por la cual nos pasó cualquier cosa. Entonces los pacientes adultos, por ejemplo, me dicen a mí, eso debe ser que yo comía mucho azúcar, o eso fue que yo
tenía una experiencia con un día que fui a una fiesta y comí mucho dulce y eso fue lo que me produjo la diabetes y siempre nos estamos preguntando, pues, ¿por qué yo y por qué no mi vecino? Cuando mencionabas que hay unos genes y unos factores genéticos que predisponen a la diabetes tipo 1, eso se hereda. Los pacientes, entonces, si mi papá tuvo diabetes tipo 1, yo voy a tener diabetes tipo 1. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces en diabetes tipo 1, digamos que esta herencia es mucho más compleja simplemente que decir, bueno, yo lo voy a pasar de generación en generación, pero evidentemente si yo soy un niño, soy un hijo de una madre o de un padre que tienen diabetes tipo 1, yo voy a tener más riesgo, ¿cierto? Pero digamos que la parte ahí es muy compleja y lo que tú dices acerca de la culpa es muy importante porque ese es el primer sentimiento que se le viene a los padres en el momento del diagnóstico. Es que fue culpa mía, es que yo le di gaseosa y si bien pues digamos que siempre intentamos mantener unas recomendaciones de estilo de vida saludables y que los niños no consuman gaseosas, pues no es la causa de la diabetes tipo 1 y tratamos siempre de decirles a los papás, mire, esto no fue su culpa, él cuando nació ya tenía esos genes que lo predisponían a ser diabético tipo 1 y así hubiese tenido la mejor alimentación, pues igual iba a desarrollar la enfermedad. Y entonces acá es donde también empezamos a decirles, mire, hasta este momento no hay una forma de prevenir que le hubiera dado la enfermedad. Digamos que para nosotros ha sido muy importante la clasificación o los estadios de la enfermedad, siempre habían sido como de interés académico, pero resulta que definir estos estadios de esta enfermedad, es decir, tú eres un individuo que tiene un riesgo genético, pero desde ese momento hasta que manifiestas todos los síntomas de la enfermedad y te diagnostican con diabetes tipo 1, pasan muchos años. Entonces, ¿qué se ha tratado de hacer? Hay múltiples investigaciones que han tratado de utilizar todo este tiempo que pasa para ver, bueno, cómo podemos incidir entonces en que este paciente que tenía los genes que lo predisponen no desarrolle estos anticuerpos. O cómo hacemos para el paciente que ya desarrolló estos anticuerpos no siga progresando esa destrucción de células beta, o cómo hacemos para que el inicio de la enfermedad se pueda retrasar un poco más. Y ahí es donde está lo interesante de los estudios de prevención primaria y secundaria en diabetes tipo 1. Qué tan interesante. Y yo he escuchado y he leído que en algunos países donde esta enfermedad es más común, hay estrategias que hacen las naciones o los sistemas de salud para tratar de detectar a tiempo estas personas. En Colombia se hace, vale la pena, tenemos las herramientas. Si yo soy un oyente de este podcast y digo, ve, de pronto me interesa, ¿aquí hacemos algo de eso o es tan rara que no vale la pena? Sí, realmente aquí en Colombia no lo hacemos precisamente por lo que hablábamos previamente. Somos un país donde la frecuencia de la diabetes no es tan grave, por ejemplo, en los países nórdicos. En estos países lo hacen unas mediciones del HLA, pues digamos de este componente genético, y detectan qué pacientes tienen este riesgo. Hay unas consideraciones éticas muy importantes de todas formas cuando uno le va a predecir el riesgo de una enfermedad crónica a un paciente. Ellos se han dado cuenta que tiene algunas ventajas, por ejemplo, si a ese niño que descubrieron que tenía el riesgo, le van midiendo los anticuerpos a través del tiempo. Cuando hay presencia de 2 autoanticuerpos, digamos que este sería el estadio 1 de la enfermedad, es un niño que no tiene ningún síntoma, simplemente le midieron en su sangre los anticuerpos, se dieron cuenta que tiene 2 o más anticuerpos, pero si tú le mides los niveles de azúcar en sangre van a estar normales. Eso le sirve, digamos, a ese personal médico para decirle a la mamá, mire, usted siempre va a estar atenta a estos síntomas, la orinadera, la sed, la pérdida de peso, cualquier situación que se salga como de lo normal de su hijo, y usted puede acudir a un servicio de urgencias antes de que se desarrollen complicaciones más graves, como por ejemplo la cetoacidosis. Entonces esto sería una ventaja, pero en nuestro país pues no lo hacemos porque, pues como tú dices, no es tan frecuente, entonces no valdría la pena hacer estos estudios que son pues de un costo muy elevado para una enfermedad que es de baja prevalencia. Yo creo que el consejo más importante es el que estás diciendo, de estar pendientes a los síntomas, porque nosotros con los adultos los vemos. No es infrecuente que la persona no sabe que tiene diabetes y la primera vez que llega al servicio de salud ya es con una forma muy grave de la enfermedad, pasa varios días en la unidad de cuidados intensivos, tiene una cosa que la gente llama coma diabético, tenemos que tratarlos de ciertas maneras. Algunas personas incluso mueren como consecuencia de esta complicación, entonces pues acudir rápido cuando tengan los síntomas probablemente sea la mejor estrategia. Y el tema de hoy, pues no quisimos enfocarlo en tratamiento, pero sí posiblemente nos están escuchando padres de niños con diabetes y quisiera que nos dieras como simplemente unas palabras de cómo es la vida de estas personas con diabetes y si de pronto esa visión de los niños con diabetes tiene que cambiar completamente su vida, hay que aislarlos, que no tengan contacto con otros niños que comen azúcar, o eso se ha cambiado en el tiempo. ¿Cómo es?
Bueno, la verdad es que nosotros cuando los niños ingresan al grupo, están hospitalizados con un diagnóstico nuevo de una enfermedad crónica que los va a acompañar el resto de su vida, intentamos decirles esto: mire, obviamente van a cambiar ciertos factores de la alimentación, va a cambiar también que va a tener pues un medicamento que hasta el momento lo tenemos disponible solo con las inyecciones subcutáneas, pero la idea es que nosotros como grupo de educación nos adaptemos al estilo de vida del paciente, es decir, no por eso lo vamos a sacar de la guardería o del colegio, no por eso lo vamos a dejar de mercar pues para todos en la casa de la misma manera. Sí hay cambios, pero la idea es dejar de estigmatizar a este niño. El hecho de tener una enfermedad que todo el día te recuerde que tienes esa enfermedad, porque tiene que ver con el azúcar, con la comida, con el ejercicio, la variación del azúcar durante el día está relacionada a casi todas las actividades de la cotidianidad. Entonces es diferente a cuando uno es hipertenso, pues se toma la pastilla en el día y se te olvidó el resto del día que eres hipertenso. Con la diabetes no. Con la diabetes ese niño todo el día está recordando que tiene la enfermedad. Entonces la idea es que les permitamos hacer su vida lo más normal posible, que no los excluyamos de los deportes, de la actividad física que hacen regularmente y de los colegios, que eso a veces pasa muy frecuente, la desescolarización por una enfermedad crónica, pero pues aquí es donde nosotros somos un apoyo importante para esa familia y para ese colegio o para esa institución educativa del paciente. Caro, muchísimas gracias y los invito a todos a que escuchen las otras entregas de este podcast, Diabetes con una cucharadita de azúcar, donde abordaremos temas de educación, el panorama de la diabetes en las personas adultas y el resto de Colombia. Y también vamos a tener una experiencia con un paciente que es experto en el desarrollo de tecnología para diabetes, pero también tiene diabetes. Muchas gracias y nos encontramos en otra entrega. Diabetes con una cucharadita de azúcar.